Hello everyone, how are you? ¿Cómo están? En el video de hoy lo que vamos a hacer es un repaso de Present Simple, Positive and Negative Form, que acá arriba les va a estar apareciendo los videos correspondientes a la teoría por separado. Acá lo que vamos a hacer es una comparación y un repaso súper rápido, ¿sí? Muy bien, así que sin más que decir, vamos a la pizarra. Voy a acercar esto un poquito más. Ahí está bien. Ok. En primer lugar, vamos a ver Positive Form, que fue la primera que trabajamos. Lo que tenemos que tener más en cuenta, lo más importante, es los personal pronouns y el verbo, por supuesto. Entonces, we have to pay attention to the personal pronouns. Tenemos que prestarle mucha atención a los pronombres personales, o bueno, el sujeto, en realidad, de la oración. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos algún pronombre o algún equivalente, que ahora vamos a ver el tema esto de los equivalentes, a you, we o they, el verbo queda igual, remains the same, queda en infinitive. Infinitive significa esto, significa que no tiene ningún cambio, que como les aparece entre paréntesis, por ejemplo en un ejercicio para completar, es eso, tal cual como está. Si les dan una lista de verbos, tal cual como está el verbo ese, eso es infinitive, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si mi pronombre o mi sujeto equivale o es he, she o it? En caso de he, she o it, el verbo va a cambiar. ¿Y a qué me refiero con esto de cambiar? Significa que en algún caso le puedo agregar ese o le puedo agregar una es o incluso puede pasar que cambio la estructura del verbo. No me quiero detener tanto en esto porque ya lo explicamos en el video de Positive Form, así que nada, pueden ir ahí. Igualmente, es la misma regla que corre para los sustantivos plurales, así que es lo mismo. Entonces, esto por una parte. Va a haber casos en los que el verbo quede igual, es decir, en infinitivo, que es en caso de I, you, we, they, o algún equivalente. Y casos en los que el verbo vaya a cambiar, que sería si tengo un he, she o it, o algún equivalente a estos pronombres. Eso es lo que hay que tener en cuenta. El sujeto para saber si el verbo va a cambiar o no. Después, en cuanto a la estructura, es sencilla, tenemos el sujeto y el verbo. Así nomás. Y antes de seguir con Negative Form, algo que quiero aclarar, para que recuerden, remember, es con respecto al subject. El subject, el sujeto, puede ser un personal pronoun, puede ser un pronombre personal, uno o más nombres o uno o más objetos, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, tengo the book, ahí tengo un sujeto singular. Pero en cambio, si yo tengo the books, ahí tengo un sujeto plural. Ya lo vamos a ver en la segunda parte de este video, que lo vamos a dedicar a ejercicios y a ejemplos. Entonces, recuerden y tengan muy en cuenta esto, que después se los voy a volver a repetir, pero una estrategia que sirve bastante es reconocer el sujeto e intentar reemplazar ese sujeto con el pronombre correspondiente, para saber esto si tenemos que cambiarlo o no. Pasando a Negative Form, que fue uno de los últimos que estuvimos trabajando, tenemos que tener en cuenta algo. Le vamos a agregar un auxiliary, un auxiliar. En este caso vamos a usar dos, que uno puede ser do o does, también dependiendo de los sujetos, y not. El caso de do, vamos a utilizarlo si tenemos como sujetos o pronombres a you, we o they. En cambio, vamos a usar does en el caso de he, she o it. Y ahí les doy una pista. Es lo que pasa acá con Positive Form. Recuerden que en el caso de las palabras que terminan en O, por lo general se le agrega la ES, ¿sí? Ahí tenemos el caso de un verbo a la que le tengamos que agregar. Y se cumple esta regla. Como si yo tengo he, she o it, le cambiaba o le agregaba algo. Entonces, ahí está. Pero bueno, entonces, necesitamos estos dos auxiliares, do o does y el not. Ahora, nosotros podemos hacer contractions, las contracted forms que estuvimos trabajando con el verb to be, las podemos hacer acá. La contracted form va a estar en
los dos auxiliares. Vamos a usar el apóstrofo como estuvimos usando y nos van a quedar don't y doesn't. ¿Bien? Otra cosa muy importante tener en cuenta, que también les puede servir de regla de mnemotécnica para recordar, es que cuando yo tenga un does, el verbo va a quedar igual, remains the same, queda en infinitive, es decir, que no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de do, también va a quedar en infinitive. Entonces, ¿qué pasa acá? En negative form, el verbo siempre va a quedar en infinitivo, es decir, va a quedar tal cual como yo lo recibo, ¿sí? Lo único que tenemos que cambiar y tenemos que estar atentos es al auxiliar do o das, ¿sí? Pero si yo uso el auxiliar das, va a quedar das y nada más. Yo no voy a decir, por ejemplo, she doesn't goes. Eso está mal, no. Sería she doesn't go y queda igual, ¿bien? Ahora, la estructura. Vamos a usar un subject, auxiliary, verb in infinitive, ¿sí? El primer auxiliar va a ser do o das y el segundo va a ser el not. Esto también lo podemos reemplazar por la contracted form. Entonces podemos tener un subject, la contraction y el verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces nada, hasta acá sería la parte de la teoría, ¿bien? Repasando, en el caso de positive form tenemos que estar atentos al sujeto de la oración. Si tenemos a, you, we o they, el verbo va a quedar exactamente igual, no vamos a agregarle ni cambiarle nada. En cambio, si mi sujeto es he, she o it o alguno de los equivalentes, ahí sí va a cambiar y le puedo llegar a agregar una S, una ES o puedo cambiarle la estructura. Entonces, la estructura para formar oraciones en positive form va a ser la siguiente. Vamos a usar primero un sujeto y después un verbo, ¿sí? Recuerden que el sujeto para todas las oraciones, esto corre para la vida. Los sujetos pueden ser no solamente pronombres, es decir, podemos tener pronombres personales, podemos tener nombres, podemos tener objetos. Si yo tengo, por ejemplo, Mary, yo lo reemplazo por el pronombre que es she. Entonces ahí yo ya sé que tengo que cambiar el verbo, ¿sí? En caso de negative form vamos a usar auxiliaries, vamos a usar dos, do o das, dependiendo del sujeto. Do para I, you, we o they y das para he, she o it. Y vamos a usar el not, que este not lo que nos hace es indicar que la oración está en negativo. Después podemos utilizar una contraction form. Es decir, en lugar de poner do not o does not, puedo decir don't o doesn't. Pista. En el caso de negative form, el verbo siempre va a estar en infinitivo. Es decir, ¿por qué pasa esto? Esto me olvidé de explicar. Cuando tengamos el das, también va a quedar en infinitivo. ¿Por qué? Porque el das absorbe o se queda, si se quiere, con la S o la ES del verbo. Entonces la estructura va a ser sujeto, auxiliar, verbo en infinitivo. El verbo siempre en infinitivo. Entonces, el primer auxiliar que vamos a poner en la oración es do o das. Como dije, va a depender del sujeto de nuestra oración. Y después de ese primer auxiliar vamos a poner el not. En lugar de poner estos dos auxiliares por separado, es decir, do not o does not, podemos reemplazarlo por la contracted form, don't o doesn't. ¿Bien? Ok. Vamos a pasar ahora a algunos ejemplos. Ok, entonces acá tenemos algunos ejemplos. Lo que tenemos en negro acá en el medio es el verbo que nos dan. Entonces, empezamos. Tenemos primero como sujeto Kate. Antes de ver la respuesta, vamos a hacer el ejercicio que les mencioné recién. Tenemos Kate como sujeto. Kate sabemos que es un nombre. ¿Por qué pronombre personal lo podemos reemplazar? Es Kate, es el nombre de mujer, entonces es un she. Entonces acá lo que podemos hacer es escribir she. ¿Bien? Vamos a hacer lo mismo con el resto. Tenemos lions. Atentos, lions. Hay una S final. Entonces tenemos un sujeto plural. Los sujetos plurales los podemos reemplazar por ejemplo, we o they. Pero we yo no estoy incluido, entonces es un they. Entonces lions es lo mismo que they. Caso de Mónica and Ross. Son dos personas. Mónica and Ross. Yo no estoy incluido, entonces they también. They. ¿Qué pasa con the cat? The cat. No hay S, es uno solo. Lo puedo reemplazar por it, por ejemplo.
Acuérdense de que si conozco al animal o es mi mascota, lo puedo reemplazar por he o por she. Pero el chiste acá es que es un it. Y esto nos va a servir para ver qué onda con el verbo. James and I. James and I. Estoy incluido, entonces es un we. Y bueno, el último es I, que no tenemos ningún inconveniente porque es el único pronombre que tenemos. Ahora es. Entonces, ya vimos que tenemos como sujeto Kate. Kate lo podemos reemplazar por she. Según lo que habíamos visto recién, she, el verbo tengo que cambiarlo. Mi verbo es play. Le agrego ese. Kate plays the piano. Si yo lo quiero hacer en negative form, le tenía que agregar los auxiliares, do o does, según el sujeto, y el not. En mi caso yo lo hice con la contracted form, pero recuerden que ustedes lo pueden hacer o con la forma más larga, digamos, con los dos auxiliares, do not o does not, o la contracted form. Entonces, como Kate es un she, tengo que usar el auxiliar does. Entonces, Kate doesn't play the piano. Recuerden que el verbo en negative form siempre va a quedar en infinitivo, tal como lo tenemos acá. Podemos comparar. En positive form tengo que agregarle la S en este caso, pero en negative form el verbo queda igual. Lo único que tengo que tener en cuenta es el sujeto para ver qué auxiliar voy a usar, si do o does. Siguiente ejemplo. Lions, tengo que usar run fast. Lions, ya vimos que es un they, es un plural, el verbo queda igual, no hay ningún problema. Lions run very fast. Para hacerlo en negative form, tengo lions, que es plural, entonces uso un do. Entonces, lions don't run very fast. Siguiente ejemplo, que acabo con muchos problemas. El be. Si ustedes quieren be, así nomás, es exactamente que decir verb to be. Por acá arriba les voy a dejar el video igual para el repaso del verb to be por si hay alguna duda, pero se conjuga exactamente igual como lo vimos al principio. Be va a ser am, si es I, va a ser are, si es we, they o you, y va a ser is en caso de he, she o it. Nada más. Entonces, yo tengo Mónica and Ross, es un they. They, be como el reemplazo por un are. Entonces, Mónica and Ross are siblings, son hermanos. Si lo quiero pasar a negativo, tengo un they. Acá uso un do. Monica and Ross aren't. En este caso no usamos el do. Esa es otra cosa importante. En la negative form va a ser exactamente lo mismo que hicimos con el verb to be. Entonces va a ser am not o I am not, are not o aren't, is not o isn't. En este caso, como teníamos un are, Monica and Ross aren't siblings. Siguiente, the cat sleeps on the couch. Sleeps porque tengo it. Si lo quiero pasar a negative form, es un it, tengo que usar el auxiliar does. Entonces, the cat doesn't sleep on the couch. Siguiente, James and I, esto incluido es un we, ya lo vimos. James and I watch TV, el verbo queda igual. Para negative form, tengo que usar un do. ¿Por qué? Porque yo tengo como sujeto James and I, que yo lo puedo reemplazar por un we. Entonces, James and I don't watch TV. Último ejemplo, I no tengo que cambiar ningún verbo, entonces swim queda igual. I swim badly, nado mal. Caso de negative form, ahí sabemos que usamos con do, entonces I don't swim badly. ¿Ok? Voy a dejar 2 ejercicios para cada uno y ahora lo completamos, ¿sí? Ok, acá tenemos los ejercicios. Tenemos 3 para cada uno. Recomendación, recuerden, si todavía les cuesta reconocer bien el pronombre o si tengo que o no reemplazar o modificar el verbo, hagan lo que hicimos recién. Lean la oración entera, reconozcan el sujeto y reemplacen por el pronombre. Entonces, tenemos el primer caso. Robert. Bling, 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 very well. Y tenemos como verbo sing, cantar. Robert es un he. Entonces, si es un he, este verbo lo tengo que modificar y lo modifico con sing. Entonces,
Robert sings very well. Robert canta muy bien. Siguiente. Lucy and her friends, blim, 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 English. Y tengo que usar speak, que es hablar. Lucy and her friends. Tengo más de una persona, entonces ya tengo dos o más. Entonces lo reemplazo por they. Lucy and her friends. Y queda igual, speak English. Speak English. El último. My dog, blim, 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 too much. Eat. Y tengo que usar el verbo eat, que es comer. My dog lo puedo reemplazar por eat o puede ser un he o un she dependiendo. Pero la cosa es que yo tengo que modificar este eat. Entonces my dog eats. Eats too much. Mi perro come demasiado. Vamos a ver qué pasa acá con la negative form. Me pasé por acá. Entonces, tenemos the flower, blim, 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 pink, y tenemos be. Vimos recién que be es, lo vamos a reemplazar por am, are o is. En este caso, the flower, tengo una sola, lo reemplazo, es un objeto y lo reemplazo por it. Entonces, si es un it, el be va a ser is. Y como es negative form, isn't o is not. The flower isn't pink. Tom and I, blim, 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 to school. Tengo que usar go, que es ir. Tom and I es un we, porque estoy incluido. Entonces, el verbo no se modificaría y tengo que usar un do. Entonces, Tom and I don't go to school. El último, my aunt, blim, 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 well. Y tengo que usar cook, que es cocinar. My aunt es un she, entonces tengo que usar el auxiliar does. My aunt doesn't cook well. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá el video de hoy. Espero que haya servido. Ya dijimos, vimos teoría, vimos ejemplos y vimos práctica. Cualquier cosa, como siempre, me mandan un mensaje, yo lo contesto a la brevedad y nos vemos el próximo video. Bye bye.